Hola, mi nombre es Daniel Itzel Pedrosa López y les hablaré acerca del proyecto final de la materia de morfología del sistema nervioso impartida por el doctor Luis Manuel Franco Gutiérrez. Este proyecto consiste en la disección de un encéfalo de caballo y a partir de eso identificar las estructuras. Primero hablaré de cómo fue el proceso de disección y después mencionaré las estructuras que identifiqué a lo largo de este trabajo. En la diapositiva podemos observar cómo se encontraba el cerebro tanto en su cara dorsal como ventral. Después de dejarlo 2 meses en formol, no se le había realizado nada todavía. Podemos ver que tiene meninge, más específicamente el aracnoides. También podemos observar algunos vasos del cerebro. El primer paso de este proceso de disección fue retirar el aracnoides de un hemisferio. En este caso del hemisferio izquierdo, podemos ver que el hemisferio izquierdo se encuentra limpio. En esta vista dorsal del encéfalo encontramos pues el hemisferio cerebral izquierdo y el hemisferio cerebral derecho. Tenemos el polo frontal, el giro precentral, el giro central, el giro postcentral, el polo occipital, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital. Esta línea corresponde a la fisura longitudinal y esta otra a la fisura transversal. Encontramos también el cerebelo y la médula espinal. En esta vista lateral del encéfalo encontramos principalmente la disposición de los lóbulos. Encontramos el lóbulo parietal, el lóbulo frontal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. En esta vista ventral de encéfalo encontramos principalmente la cisura interhemisférica, la arteria cerebral media, el mesencéfalo, el puente, la pirámide, la médula oblongada, el tracto olfatorio, el tracto óptico, el cuerpo mamilar, los pedúnculos cerebrales, el cerebelo, la fisura ventral medial y por último la médula espinal. Después se continuó quitando todo el aracnoides del tallo cerebral, como se muestra en estas tres imágenes. Y después se terminó de limpiar completamente el cerebro. Ahora bien, aquí tenemos una vista ventral del tallo cerebral. Su límite más caudal es la decusación piramidal. Se identificó al tracto óptico, al cuerpo mamilar, debajo de él a la sustancia perforada posterior, a los pedúnculos cerebrales, al mesencéfalo, al puente, a la médula oblongada y a la fisura ventral medial. Y por acá debajo la médula espinal. Aquí se encuentra el origen de la mayoría de los nervios craneales. El origen aparente del quinto es en la superficie ventrolateral del puente. El surco medulopontino es el origen aparente de los nervios 6, 7 y 8. Lateralmente a la oliva, en el surco retroalivar, es el origen aparente de los nervios 9, 10 y 11. Y entre la oliva y las pirámides vulvares encontramos el origen del 12º nervio craneal en el surco preolivar. Aquí tenemos una vista lateral del tallo cerebral donde podemos observar el colículo inferior, el pedúnculo cerebeloso superior, el cerebelo, el puente, la médula oblongada y la médula espinal. Al momento de ir quitando la aracnoides, también fuimos quitando las arterias. Esta fue una de las arterias que le quité al cerebro. También se realizó un corte de médula espinal, donde podemos encontrar la sustancia blanca y la sustancia gris. La sustancia blanca de la médula espinal se divide en columna dorsal izquierda y derecha, columna lateral dorsal y ventral, y columna ventral izquierda y derecha. Seguido de eso, realizamos un corte de mesencéfalo a nivel de los colículos inferiores para separar el tallo cerebral del encéfalo, y lo podemos observar en las siguientes imágenes.
Después de separar el tallo, realizamos un corte en el cerebelo a nivel de los pedúnculos cerebelosos para separarlo del tallo cerebral, como se muestra en esta imagen. Después de quitarlo, podemos apreciar que se encuentra la fosa romboidea del tallo cerebral, y las estructuras, como ya mencioné, se explicarán más adelante. Introducimos un estilete por el acueducto de Sirvio para ver qué salía por el cuarto ventrículo. Esto para ver cómo funciona el sistema ventricular. Y aquí fácilmente podemos identificar el mesencéfalo y el acueducto de Sirvio. Realizamos un corte sagital en la vermis del cerebelo para ver más a profundidad su estructura interna. Aquí tenemos al cerebelo. Importante mencionar que el cerebelo no tiene circunvoluciones, tiene folias. El cerebelo se divide en tres regiones: vermis, que se encuentra medial, paravermis, que se encuentra al lado de la vermis, y el hemisferio cerebeloso, que se encuentra lateral a la paravermis. La vermis está compuesta por el nódulo, la úvula, la pirámide, el túber, la folia, el declive, el culmen, el lobulillo central y la língula en un sentido caudorostral. Observamos también cómo se encuentra la parte interna del cerebelo, gracias al corte sagital. La sustancia blanca adopta una disposición ramificada, por lo que a veces se le conoce como el árbol de la vida del cerebelo. Aquí tenemos una vista dorsal del cuarto ventrículo que nos permite apreciar con mayor detalle la fosa romboidea. Podemos ver el colículo inferior, el tallo del cálamos scriptorius, que es esta línea, el pedúnculo cerebeloso superior, el pedúnculo cerebeloso medio, el pedúnculo cerebeloso inferior. Encontramos también el colículo del facial, y alrededor estaría la eminencia media. Encontramos el surco limitante y por aquí estaría el locus ceruleus, que es un productor de noradrenalina. Encontramos el óvex, el tabique dorsal medial, el surco intermedio, el surco lateral dorsal, el tubérculo de Gall, el tubérculo cuneiforme y el tuber cinerum. En la parte dorsal del tallo cerebral solo sale un nervio craneal, que es el cuarto, que sale por aquí. Más caudal en la médula oblongada encontramos el óvex, como ya mencioné, que divide la médula en una porción abierta y una porción cerrada. La porción cerrada cuenta con los núcleos gracilis, cuneiforme y el tuber cinerum, que es la raíz espinal o descendente del trigémino. La porción abierta va del óvex a las fibras arciformes externas dorsales, que estarían aquí donde está esta línea blanca. Después comenzamos a realizar pequeños cortes axiales en un hemisferio, con cuidado de no cortar el tálamo, por eso se fueron haciendo muy delgados. Aquí puse varias imágenes para que se vea cómo fue el proceso. Y en la imagen final podemos ver que se alcanza a ver el tálamo en esta parte. En una vista medial del corte anterior podemos observar el surco del cíngulo, la circunvolución del cíngulo, el tálamo, la sustancia blanca y la sustancia gris. Después, en el hemisferio izquierdo, comencé a hacer una ventana quitando la sustancia blanca, tomando como punto de referencia al tálamo del hemisferio derecho. Al llegar hasta ese punto, podemos encontrar las siguientes estructuras, como son el fornix, el septum pellucidum, el núcleo caudado, el tálamo y la sustancia gris. Después de quitar toda la corteza, se pudo observar con mayor profundidad la cabeza del núcleo caudado, el fornix, el septum pellucidum y el tálamo de ambos hemisferios, aclarando que esto es una vista dorsal. En un campo un poco más ventral, pude observar a la glándula pineal, que si recordamos se encarga de secretar melatonina y también de regular la precocidad sexual en los niños. Encontramos también el tálamo
y estos de aquí los colículos superiores. Por último, aquí tenemos un corte de la médula espinal. Puse algunos señalamientos para ver cómo están dispuestos los fascículos de las vías ascendentes y descendentes. Por aquí tenemos el fascículo de Gall, que se encarga de llevar propiocepción consciente de miembro inferior, el fascículo cuneiforme, que lleva propiocepción consciente de miembro superior, y que juntos participan en la vía columna dorsal lemniscomedial. Por aquí tenemos el fascículo espinocerebeloso dorsal, que lleva propiocepción inconsciente, y por acá el fascículo espinocerebeloso ventral, que también lleva propiocepción inconsciente. La propiocepción incluye sinestesia, presión, posición, tacto fino y vibración. También tenemos el fascículo del sistema anterolateral, que conduce dolor, temperatura y tacto grueso. El fascículo corticoespinal, que se encarga de los movimientos voluntarios, y el corticoespinal medial, que también se encarga de los movimientos voluntarios. Aquí encontramos también el fascículo rubroespinal, que se encarga de filtrar y modular la información motora de los corticoespinales. Tenemos también el fascículo tectoespinal, que coordina los movimientos oculares con el cuello. La vía vestibuloespinal medial, que se encarga de el equilibrio, y la vía vestibuloespinal lateral, que también se encarga del equilibrio. También tenemos el fascículo reticuloespinal pontino, que se encarga del equilibrio, y el fascículo reticuloespinal vulvar, que se encarga del equilibrio también.